ahí aparecen esos 10 secretos para tener victoria. Por eso, a través de esos 10 secretos, puedo ciertamente cambiar lo grabado en mí, ¿verdad? Ser cumbre espiritual, tener esa actitud de cumbre. Porque lo más importante es cambiar mi estado espiritual. Y ciertamente el primer secreto es sobrevivir. Si estoy disfrutando de este respaldo, caminando por ese itinerario, podré sobrevivir en cualquier lugar, aunque no haya nada, aunque no haya nadie. Porque Dios Trino está conmigo. Y lo vemos en la vida de David. Él, durante muchos años, la verdad, era muy difícil. Porque injustamente estaba siendo perseguido por el rey Saúl y su ejército. Lo querían matar. Y él tuvo que estar escondiéndose en lugares totalmente vacíos, donde no había nadie. Pero él pudo confesar: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Podía incluso disfrutar. Por eso, ese es el estado espiritual, que podemos disfrutar en Cristo. Y ahí, en cualquier lugar que Dios nos guíe, no haya nada, no haya nadie, ahí vamos a disfrutar y se van a levantar las obras del reino de Dios, las obras del evangelismo. Y es lo que tenemos que estar disfrutando, ¿verdad? Ese secreto. En segundo lugar, el secreto de la realidad espiritual. Y ciertamente, mucha gente es engañada, incluso creyentes, porque están viendo los hechos físicos, materiales, la realidad física y, por supuesto, el sentido común humano, ¿verdad? Pero detrás de eso hay una realidad espiritual. Si solo vemos lo físico, somos engañados continuamente. Pero con ese estado espiritual, ciertamente vamos a ver con ojos espirituales y veremos esa realidad espiritual para no ser engañados. Compartiendo con un hermano, pues él está teniendo graves problemas familiares, pero muy graves. Está padeciendo graves injusticias, situaciones realmente muy difíciles. Pero compartiéndole la palabra, yo le ayudaba a entender, conforme a la palabra, que viera esa situación, que la viera a través del Evangelio, que la viera con ojos espirituales, que viera la realidad espiritual. Y ahí ya todo cambia, ¿verdad? No es esta persona que me está haciendo mal, no. Es quien está dominando esa persona, Satanás, los demonios, porque esa persona no conoce a Jesús el Cristo. Por eso, ¿qué frutos va a dar? Un limonero da limones, un naranjero da naranjas. Y una persona separada de Dios, pues realmente ahí se levantan obras de oscuridad a través de él, porque está siendo dominado por Satanás. Y los remanentes podían ver esa realidad espiritual para no ser engañados. Y ese es el secreto que tenemos que disfrutar como evangelistas. En tercer lugar, muchas veces las verdaderas bendiciones se encuentran en el lugar opuesto. Es totalmente lo opuesto, lo contrario a lo que pensamos humanamente. El mismo Señor, en su ministerio público, allí en el Sermón del Monte, Mateo 5, habla de las bienaventuranzas, ¿verdad? Y ahí realmente está rompiendo totalmente los esquemas, porque las verdaderas bendiciones estaban en lo contrario a lo que de manera general pensamos, ¿verdad? Bienaventurados los pobres de espíritu. Este mundo que dice, no, lo importante es ser fuerte, poderoso, una persona orgullosa. No, y dice lo contrario, ¿verdad? Los pobres de espíritu son doblemente bendecidos. Y así cada una de las bienaventuranzas, parábolas del reino, en Mateo 13, está rompiendo, ¿verdad? Tantos clichés, esquemas, tantos moldes incorrectos. Porque muchas veces esas verdaderas bendiciones están en esa parte contraria, en lo opuesto a lo que pensamos. Por eso David, que experimentaba realmente ese estado espiritual, el Espíritu de Dios estaba sobre David, como dice 1 Samuel 16:13.
él, cuando vio a Goliat, pues era muy interesante porque el rey Saúl, todo su ejército lo veían de una manera, con temor, lo veían con temor. Pero este David, viendo la realidad espiritual, lo veía como una oportunidad. Como lo veían todo el ejército y el rey, humanamente es verdad, humanamente una persona no puede vencer a un gigante de 3 metros. Humanamente es algo razonable, es sentido común, es el nivel humano. Pero realmente, eso que era ciertamente algo que parecía una dificultad, ahí estaba la bendición. En lo opuesto, en lo contrario. Por eso David no se lo pensó, ¿verdad? Ya directamente quería enfrentarse a él. Y fue la bendición. Porque a través de eso, por supuesto, Goliat fue derrotado. Los filisteos fueron derrotados. Pero eso sirvió para glorificar a Dios, para que todo el pueblo pudiera restaurar la fe. Esa fe en Jesús el Cristo. Y no solo eso, todas las naciones de alrededor pudieron escuchar del poder de Dios. Por eso la bendición estaba en lo opuesto, en lo contrario. El cuarto secreto es esa fuerza sinérgica. Y la sinergia habla de cooperación, ¿no? Esa fuerza que se levanta entre varias personas trabajando en equipo. Y nosotros no estamos solos, ¿verdad? Tenemos el respaldo de Dios Trino. Por eso, ciertamente, con esa fuerza, en cualquier campo donde vayamos, ahí se van a salvar todas las personas. Aunque ciertamente a través de una persona que disfrute de esa fuerza sinérgica, todas las personas van a ser salvadas, en cada campo donde estemos. Y es lo que tenemos que estar disfrutando. El quinto secreto. Cuando en general las personas ven las crisis, salen corriendo, ¿verdad? Se deprimen, se debilitan. Muchas veces, como creyentes, somos engañados a través de ellas. Pero los evangelistas que están disfrutando de esos secretos que están dentro del itinerario de Dios, ciertamente, ellos entran en la crisis, no huyen de la crisis, todo lo contrario, entran en la crisis, porque la crisis es una oportunidad para tener victoria. Y justamente acabamos de hablar, ¿verdad?, de David y Goliat. Es precisamente lo que hizo David. Entró en la crisis, no la huyó, directamente entró en la crisis y fue esa oportunidad. El sexto secreto es sin competir, sin competencia. Aquellos que vencen sin pelear. Ciertamente Dios nos ha levantado como testigos para salvar a todas las personas. Dios tiene todo. Ese plan absoluto para nosotros. Eso nada ni nadie nos lo puede arrebatar. No hace falta ir peleando con nadie. Isaac, él tenía victoria, sin competir. Cuando le estaban robando esos pozos que él abría, pues él sin competir, sin pelear, directamente se marchaba. Otra vez. No pasaba nada, no decía nada. Él estaba orando porque sabía que Dios estaba con él, disfrutaba de ese secreto. Y volvía a abrir otro pozo. ¿Qué ocurrió? Al final Dios le dio esa bendición de un pozo de aguas vivas. Y le dio la bendición de Rehobot. Por eso los evangelistas, que estamos disfrutando de esos secretos, ciertamente no hace falta pelear con nadie, no hace falta competir. Dios tiene todo preparado para nosotros. El séptimo secreto es la recreación. Es el poder que nadie ni nada puede parar. Y ciertamente en ese estado espiritual veremos solo. Haciendo solo recibiremos las respuestas únicas. Y se levantará esa obra de recreación. Es el misterio de establecer el reino de Dios en cada encuentro, en cada lugar donde estamos. Es lo que vamos a experimentar. Y en ese momento, el octavo secreto, seremos cumbre espiritual. Y tendremos victoria siendo cumbre espiritual sin importar nuestra situación, nuestra circunstancia, nuestro ambiente. Empezando desde lo más bajo,
Dios nos levantará, porque Dios nos ha puesto por cabeza y no por cola. José empezó como un esclavo, terminó siendo gobernador. David comenzó como siendo un pastorcillo, terminó siendo un gran rey. Daniel empezó siendo un esclavo, un cautivo, y llegó a ser un consejero real, delante de 4 reyes de manera consecutiva. El 9º secreto, el desierto, esa tierra árida, esa tierra baldía. Dios nos puede enviar a lugares que son como desiertos, tierras áridas, donde parece que no hay nada ni nadie. Es para que los salvemos, ¿verdad? Pero en ese lugar, disfrutando de Jesús el Cristo, disfrutando del respaldo del reino de Dios, ahí se van a levantar esas obras del reino de Dios. Se van a salvar esos lugares muertos. El pastor Riu, que es un gran evangelista que Dios ha levantado en esta época, hubo un tiempo que lo comisionaron a una región que era un desierto, era una tierra árida. Era un lugar lleno de adivinos, por supuesto. Siempre que haya adivinos o lugares de idolatría, al haber ese estado espiritual oscuro, vienen desastres, maldiciones, es un lugar de enfermedades, de problemas, de crímenes, porque ahí Satanás y los demonios sobran grandemente. Pues ahí fue enviado, era un lugar desierto. Todo estaba totalmente en destrucción, desolado, vacío. Pero poco a poco, orando y compartiendo la palabra, se empezaron a levantar las obras del reino de Dios, las obras de la salvación. El poder de la vida de Cristo resucitado empezó a transformar ese lugar. Y ese es el secreto que tenemos que estar disfrutando los evangelistas. El 10º secreto, el plan absoluto de Dios. Siempre tenemos que preguntarnos, ¿y por qué? ¿Por qué Dios me envía a este lugar? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de este encuentro? Y ciertamente es el misterio para poder establecer el reino de Dios. Si estamos preguntando por qué, ahí veremos ese plan absoluto, la razón absoluta, por qué Dios nos ha enviado a ese lugar, por qué nos ha dado ese encuentro. De esa manera podremos disfrutar de esos 10 secretos y cambiar totalmente nuestro estado espiritual, levantarnos como testigos.